Buenas noches, gracias por venir a la Mesa Verde, al ciclo de Mesas Verdes repensando el conflicto armado interno y el posconflicto. El día de hoy tenemos la presentación de Cardaide Granados, con ella tiene un documento en la cual lo va a comentar Rosa Vera y Eduardo Toche, que se llama Militarización y Cultura Política en el Perú, el nacionalismo militar indígena en el contexto posterior a la guerra contraterrorista. Carla, es historiadora de la Universidad Mayor de San Marcos, estudió una maestría en antropología con especialidad en estudios andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una maestría en historia del mundo hispánico en la Universidad Jaume I de Castellón, España, y también recibió una maestría en Historia en América Latina en la Universidad Pablo de Olvide, en Sevilla, en 2016. Pronto se nos va también a estudiar. Y bueno, la dinámica es, tú expones unos 20-25 minutos y luego vendrán los comentarios de Rosa Vera y Eduardo Toche. Listo. Después paso las diapositivas porque voy a apoyarme del texto. Un segundito. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias al IEP por la invitación, a Dinica Asencios, a Eduardo Toche y a nuestra querida amiga, ¿no?, colega Rosa Vera, que han tenido a bien esta tarde poder compartir las apreciaciones de un avance de un trabajo de investigación que ya lleva algunos años. Es parte de la observación en campo y el acercamiento que ha tenido mi persona hacia este colectivo, estos grupos de excombatientes que están asociados a nivel nacional a través de la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas con sus bases regionales, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña lectura del planteamiento de la investigación para luego dar paso a los comentarios. Entre las décadas de 1980 y 1990, el Estado peruano reclutó alrededor de 1 millón de adolescentes y jóvenes varones de entre 16 a 23 años de edad a través del servicio militar obligatorio para convertirlos en soldados de tropas de sus Fuerzas Armadas y combatir con ellos la subversión promovida por las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en contra del sistema democrático, un cruento periodo de violencia conocido militarmente como la lucha contrasubversiva o guerra contraterrorista. La LEVA, entonces procedimiento de reclutamiento forzoso y discriminatorio, centró su mirada en la población rural más vulnerable del país, mayoritariamente de origen e idiomas indígenas, iletrados y de extrema pobreza. Fue esta la base social con la que el Estado organizó su defensa, alcanzó la victoria y la pacificación del país hacia finales de los años 90, dejando como saldo humano la muerte de 22.378.000 peruanos, 20.000 desaparecidos y en suma más de 182.000 víctimas por violaciones a los derechos humanos, de acuerdo al informe del Consejo de Reparaciones publicado en el año 2013. Pero además una generación perdida de cerca de medio millón de jóvenes peruanos excombatientes, soldados de tropa, mayormente pertenecientes al ejército, de los cuales cerca de 1.000 fueron muertos y más de 500 resultaron discapacitados y miles de hoy subsisten con severos trastornos de salud mental, producto de la guerra, sucumbidos en el abandono, pobreza y el olvido. En el Perú no existen aún estudios que hayan ponderado el papel político de los ex soldados de tropa de las Fuerzas Armadas sobrevivientes de la guerra reciente, es decir, investigaciones que hayan examinado con agudeza el nivel de participación e influencia de estos miles de veteranos de guerra en la actual esfera pública y más ampliamente en la agenda política del país. Sin embargo, a 18 años de culminado el conflicto, 3 episodios de envergadura nacional han alertado su participación en la vida política del país. La eclosión de asociaciones civiles militarizadas autogestionarias de excombatientes que se hacen llamar héroes de la pacificación o defensores de la democracia, es decir,
asociaciones no oficiales organizadas en todo el territorio peruano, desde las cuales declaran su lucha ante el Estado para la reivindicación de sus derechos como veteranos de guerra. El liderazgo asumido por los excombatientes en los conflictos sociales ambientales más violentos en defensa de sus territorios indígenas, en contra de las políticas neoliberales extractivistas como Bagua, Conga, Tía María, también dan cuenta de esta participación. Y finalmente, el nivel organizativo y determinante, ¿no?, del respaldo político que los excombatientes demostraron en los procesos electorales del 2006 y 2011 para hacer posible la candidatura y la elección del expresidente Ollanta Humala, teniente coronel del Ejército, también excombatiente, líder del Partido Nacionalista Peruano y fundador del movimiento etnocacerista. ¿Por qué los antes defensores del Estado se levantan hoy contra él mismo? ¿Cuál es la explicación a esta paradoja? ¿Existe acaso alguna relación entre la experiencia de los procesos de militarización que soportaron las poblaciones indígenas a través del servicio militar durante la guerra interna frente a su comportamiento y activismo político en el presente? ¿Es posible que la militarización experimentada durante la guerra interna haya dado lugar a la emergencia de nuevas formas de nacionalismo militar en la posguerra? Desde hace más de 6 años estos cuestionamientos han motivado la presente investigación. Por tanto, en este trabajo ensayamos y planteamos algunas ideas y reflexiones preliminares suscitadas de las entrevistas y representaciones visuales que hemos llevado a cabo durante los eventos realizados por los miembros de la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas, la Federación Regional de Licenciados de Ayacucho, integrantes conformados por excombatientes y también miembros de la Asociación de Discapacitados por Acción de Armas de las Fuerzas Armadas. Proponemos, a la luz de los discursos y formas de representación política de los actuales líderes de las asociaciones de excombatientes soldados de tropa del Ejército de la Guerra Contraterrorista, la emergencia de una nueva forma de ciudadanía militarizada, es decir, ciudadanos soldados que sostienen el ejercicio de su ciudadanía sobre la base del nacionalismo militar aprendido en los cuarteles del Ejército y su politización durante y después de la guerra interna en la que combatieron. Así, el discurso de los excombatientes soldados de tropa del Ejército se caracteriza por 2 ideas fundamentales y no menos complejas. Primero, la yuxtaposición del discurso nacionalista, heroico y disidente que promueven como defensores de la democracia y la pacificación del país, y segundo, en su autodefinición como ciudadanos ejemplares y con autoridad para vigilar al Estado y sus gobiernos, participando activamente de la vida política del país. Cito: "Nosotros ganamos la guerra y nosotros vamos a preservar la paz. Tomaremos las armas para defender la nación. Ese fue nuestro juramento cuando nos fuimos de baja, sea ante una amenaza interna o externa e incluso de los mismos gobiernos". Juan Garay Mendoza, licenciado excombatiente. Abro cita nuevamente. ¿Qué han hecho con la democracia que hemos ganado con nuestros cuerpos? ¿Este es el país que le van a entregar a nuestros hijos? Cierro cita, de la voz de Víctor Carguancho Taipe, licenciado excombatiente. Abro nuevamente cita. Nuestra ideología, si se puede decir, es el patriotismo y nacionalismo, nos dice Jerry Solís, licenciado excombatiente. Una de las frases que se repiten en las ceremonias de juramentación a la nación cuando van a retirarse, ya van a darse de baja estas promociones de licenciados que culminan su servicio militar, es la siguiente, ¿no? Cito: "Entrego mi arma con honor que la patria me ha encomendado para su defensa y la volveré a tomar cuando ella lo requiera". Y esa es una de las frases que está permanentemente en el discurso de los excombatientes en todas las reuniones en las que he podido participar. La voz subalterna y la verdad de los soldados raso, muy pocas veces atendidas en los procesos transicionales y de interpretación limitada por parte de los civiles en los periodos de la posguerra, han encontrado formas de hacerse públicas en el Perú.
Los soldados excombatientes de tropa del ejército circulan sus verdades y sus discursos de reivindicación en espacios alternativos, en formas de representación y significación diversas, donde dan cuenta de su autodefinición como héroes y al mismo tiempo como víctimas de la guerra, su espíritu combativo y político, las vulneraciones sufridas y el abandono por parte del Estado y la sociedad peruana. Por tanto, esta ponencia centra su mirada en los discursos políticos de los excombatientes soldados de tropa del ejército que participaron en la guerra contraterrorista. La elección de este grupo social a ser estudiado responde a la decisión del Estado que encomendó a los miembros del ejército la principal responsabilidad de combate durante el conflicto, lo que generó que la mayor cantidad de combatientes y víctimas de la guerra resultaran siendo los soldados de tropa pertenecientes a esta institución, que son cerca de 1000, ¿no? Es preciso señalar que aun cuando conflicto armado interno es la categoría jurídica establecida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para denominar el proceso emprendido por el Estado, mediante el cual enfrentó militarmente a Sendero Luminoso y al MRTA, y a pesar que aún continúen vigentes los debates académicos, disputas jurídicas, políticas, ideológicos en relación a esta definición, en nuestro trabajo empleamos el término de guerra contraterrorista para referirnos a este periodo, en tanto nos permite formular el planteamiento y enfoque metodológico de nuestra investigación, cuyo objeto es determinar de qué manera la experiencia de la guerra de los excombatientes soldados de tropa del ejército y la memoria que poseen de esta han venido moldeando sus subjetividades y cultura política en la posguerra, dando lugar a una nueva forma de nacionalismo militar indígena. A la luz de los testimonios recogidos en este trabajo, estos muestran la densa memoria que poseen los excombatientes de tropa del ejército acerca de su participación en la guerra y activismo político en el periodo posterior al conflicto. Proponemos que la dimensión subjetiva de estas narrativas merecen ser atendidas en el contexto de la guerra contraterrorista, en tanto constituye el marco interpretativo desde donde se enuncian e inscriben sus relatos, pues fue en este proceso en el que se efectuó su reclutamiento, adoctrinamiento y politización, es decir, el tránsito por el que miles de niños, adolescentes y jóvenes indígenas fueron convertidos de soldados de tropa, perpetradores, víctimas en héroes, villanos, condiciones que a veces asumían al mismo tiempo. Una demostración de los afectos derivados de esta experiencia se ilustra a continuación en la voz de Juan Garay. Cito: «Primero mueran ustedes», nos dijeron, «y ahora se han olvidado de los que hemos pacificado. El sistema no ha cambiado, nos hemos peleado entre hermanos. ¿Quién es el Estado ahora? Hay que cambiar la Constitución. Tenemos derecho a participar en la política. Saliendo del cuartel hemos sido ronderos y ahora nos dicen terroristas. Tanta indignación del pueblo, ¿a dónde va? El Estado nos hizo enfrentar entre pobres. Y cuando nos enfrentamos al propio Estado para defender nuestros derechos, nos dicen el ejército está formando terroristas». De verdad, a mí me indigna que todos los que han servido al ejército estemos totalmente olvidados. Si un traficante te dice, ¿quieres ganar $100 diarios? ¿Quién no va a querer ir? Y te dan las armas. Nosotros mismos nos convertimos en el enemigo del Estado. A partir de esta reveladora cita y en un esfuerzo de situar a los excombatientes de tropa del ejército, mayoritariamente de origen indígena, andinos o amazónicos, en sus propios marcos de enunciación, representación, significación e interpretación, este trabajo se enmarca dentro de los primeros esfuerzos historiográficos y etnográficos que apuntan a la elaboración de una historia militar, social y cultural de la guerra contraterrorista, reconstruida a partir de la voz de los subalternos, es decir, no desde la historia oficial y mucho menos la historia institucional reproducida y consensuada por los altos mandos del ejército, sino más bien partiendo de las voces disidentes de los soldados de más bajo rango, sargentos y cabos, de sus experiencias en la cotidianidad de la guerra. Y bueno, voy a finalizar, he hecho un pequeño preámbulo, el artículo es bastante largo, pero voy a pasar de frente a las conclusiones para poder abrir el debate. A ver.
La yuxtaposición del discurso nacionalista, heroico y disidente que promueven como defensores de la democracia y la pacificación del país y la autodefinición como ciudadanos ejemplares y vigilantes del Estado y sus gobiernos dan cuenta de la compleja naturaleza discursiva y el comportamiento político de los excombatientes soldados de tropa del ejército. A la luz de estas evidencias empezamos este trabajo cuestionándonos por qué es que los antes defensores del Estado se levantan contra él, sobre la relación entre la experiencia de los procesos de militarización que soportaron las poblaciones indígenas a través del servicio militar durante la guerra interna y su comportamiento político en el presente, los impactos subjetivos de esta militarización que sin duda han impactado, ¿no?, en sus nuevas formas de expresión de nacionalismo militar en la posguerra. Proponemos, como lo decíamos preliminarmente, que los lenguajes de la militarización, la experiencia de la guerra y la memoria que se tiene de ella se activan en el presente para demandar a un Estado que les obligó a cumplir su deber, pero que hasta ahora no cumple con otorgarle sus derechos. Desde este contexto de injusticia derivan sus discursos que oscilan entre la reivindicación de su heroísmo y la denuncia de las vulneraciones sufridas a causa de la violación de sus derechos humanos, desarrollando así una suerte de ciudadanía militarizada, nacionalismo militar indígena de permanente vigilancia social al Estado, sus gobiernos y más ampliamente al sistema democrático. Por ello es que podemos entender la vehemencia con la que hoy defienden sus derechos ciudadanos. La guerra irremediablemente tuvo que afectar su politización durante y después de esta. Actualmente los excombatientes poseen entre 30 y 55 años de edad, en su mayoría analfabetos o con primaria completa, es decir, también en extrema pobreza. Han desarrollado una suerte de conciencia nacionalista y patriótica, pues ellos asumen que sostuvieron la guerra con sus cuerpos y con el precio de sus vidas. Sin embargo, los excombatientes no solo han tendido a desarrollar sentimientos nacionalistas, sino también sentimientos de frustración frente al olvido y la indiferencia por parte del Estado y más ampliamente de la sociedad en general. Ellos vienen organizándose y movilizándose, como lo señalamos, en asociaciones que han empezado a eclosionar en todo el territorio nacional los últimos 10 años, creando mecanismos y generando espacios que les permitan alzar su voz en la esfera pública para reivindicar sus derechos como veteranos de guerra, configurando identidades y representaciones políticas profundamente militarizadas con tendencias nacionalistas y en extremo radicalizando sus demandas frente a la indiferencia y abandono del mismo Estado al que defendieron y al que luchan, ¿no?, frente a la amenaza de sus territorios indígenas. Sugerimos entonces que la conjunción de estos elementos configuran sus imaginarios políticos en el presente, constituyen representaciones que evidencian contrariamente que la guerra no cesa en el Perú aún en la posguerra. La expresión más radicalizada de estos sentimientos de frustración contra la clase política peruana se ha visto en la aparición del etnocacerismo y etnonacionalismo, su participación y liderazgo en estos conflictos sociales ambientales en los últimos años. El tratamiento de los excombatientes de soldados de tropa del ejército de la guerra contraterrorista, considerados mayormente como perpetradores, han imposibilitado alcanzar miradas más profundas acerca de su comportamiento político. Las vulneraciones y afectaciones sufridas por este sector de la población nos preocupa y nos surge por eso la necesidad de hurgar, registrar, historiar y interpretar estos testimonios, así como dar a conocer sus historias de vida y con ello ponderar el papel político que ejercen estos excombatientes en la actual agenda política del país. Estudio que aún no se ha llevado a cabo, siendo este proyecto una apuesta en esa dirección, ¿no? En tanto, este trabajo se inscribe también dentro de los debates sobre la intervención de los excombatientes en los procesos de memoria en el Perú, cuyas voces aún están ausentes, salvo algunas valiosas excepciones como la de Lurgio Gavilán, por ejemplo. Los excombatientes, conocidos mundialmente como veteranos de guerra, constituyen un grupo social de historias, características, problemáticas y representaciones particulares que merecen historiarse e interpretarse. Nos interesa develar
estas historias para conocer las implicancias subjetivas de lo que significó la pérdida de su libertad desde que el Estado procedió a efectuar su reclutamiento forzoso, los procesos de militarización y adoctrinamiento al que fueron sometidos, sus experiencias en combate, el aprendizaje del odio al enemigo, su actual conciencia sobre lo que estaban defendiendo o lo que se encontraba en disputa durante la guerra, sus lealtades y traiciones, su reincorporación a la vida civil, su situación de sobrevivencia, las múltiples secuelas físicas y psicológicas en la actualidad. En resumen, de cómo es que pasaron de ser indígenas a reclutas, de reclutas a soldados, de soldados a excombatientes y de excombatientes a sujetos políticos o ciudadanos forjados por la guerra durante la posguerra. Gracias. Muchas gracias, Carla. A continuación tenemos los comentarios de Eduardo Toche. Él es historiador, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también magíster en Historia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y también investigador del Centro de Estudio y Promoción de Desarrollo. Te damos la palabra, Eduardo. Muchas gracias por venir. Gracias. Bien, buenas noches. En primer lugar, felicitar a Carla por su trabajo y su esfuerzo y sobre todo su valentía para tocar un tema como este, porque hay que tener también claro que este es un tema que muy difícilmente se toca, no tanto porque, abrimos comillas ahí, haya descuido por parte de los que investigan estos asuntos, sino también porque es sumamente difícil, ¿no? Digamos, soportar las presiones que hay, ¿no? Respecto alrededor de estas cosas, ¿no? Por eso, nuevamente, felicitarte y luego también felicitarte por la calidad del avance, ¿no? Tenemos claro de que es una versión preliminar de algo más, más complejo, más con mayores datos, mayor argumento, pero creo que desde mi punto de vista, desde mis consideraciones, el esquema está bien. Y lo que yo quiero decir a continuación no son cuestiones que fuercen, ¿no? el esquema ya presentado, sino, digamos, cómo sugerir para alimentar, ¿no? y complejizar lo que ya has estructurado como, ¿no? un argumento básico con el cual yo coincido, ¿no? Y yo quería partir en mi intervención, ojalá que pueda decir todo lo que quisiera. En primer lugar, subrayando, ¿no? la cuestión del servicio militar como el aspecto fundamental en donde nosotros vamos a colocar las comprensiones, ¿no? del problema que tú estás presentando, ¿no? Y por lo tanto el servicio militar como un ámbito, ¿no? De relacionamiento entre civiles y militares. Creo que este es uno de los puntos iniciales claves para poder desarrollar el argumento. Y si yo establezco esto de esta manera, ¿no? allí voy a derivar casi inmediatamente a cómo el ejército plantea institucionalmente sus objetivos frente al servicio militar, ¿no? y cómo se va componiendo a través del tiempo. Desgraciadamente, finalmente estamos, creo, entre historiadores y vamos a estar condenados a referirnos bastante, ¿no? a un enfoque como este, ¿no? Cómo también va cambiando, ¿no? institucionalmente, decía, ¿no? la manera como los propios jefes del ejército perciben, ¿no? Ven y tratan de organizar el servicio militar a partir, ¿no? de estas concepciones, como les digo, es una cuestión cambiante, ¿no? Desde el concepto original que traen los franceses
veces a Lima, que es el ciudadano armado, ¿no es cierto?, el ciudadano que debemos entrenar para defender la nación, defender al país, hasta el concepto desarrollado a partir de la experiencia por los oficiales peruanos de que lo que teníamos que nosotros es civilizar para peruanizar a un país eminentemente indígena, que fue, bueno, recordemos, la causa fundamental que percibían como la causa fundamental de la derrota, ¿no?, en la Guerra del Pacífico. No éramos un país, ¿no?, y teníamos que conformarnos como un país, y por lo tanto teníamos que peruanizar a esa gran cantidad de población que aún estaba al margen de la civilización, ¿no? Vamos a, digamos, a sintetizar sin que ello se convierta en un ejercicio ¿no?, de banalización, ¿no? Entonces allí es donde entra esta cuestión de cómo militarizamos para ciudadanizar, ¿no? Y de inicio decir que en el ejército, ni en las Fuerzas Armadas, ni peruanas, ni en ningún lugar, digamos, la civilización estuvo entroncada con una ciudadanización conformada por adquisiciones de derechos, ¿no? Es decir, el militar, creo, y a lo mejor esta es una de las cuestiones que podríamos discutir, no conforma su identidad en base a ser un sujeto de derechos, al contrario, ¿no?, es más un sujeto de obligaciones que un sujeto de derechos, y los debates contemporáneos te llevan mucho por ese lado, ¿no? Las resistencias, por ejemplo, a tener un DNI, las resistencias a participar en elecciones, ¿no?, las resistencias a una serie de derechos civiles y políticos, por ejemplo, hasta ahora, las resistencias a sindicalizarse, algo que logran los militares en otros países, acá es una cosa muy fuerte, y las enormes dificultades y problemas que todavía tienen precisamente, y tú lo debes conocer mejor que nosotros, a incorporar las mujeres a los institutos armados, institutos organizaciones que todavía son eminentemente masculinizadas, ¿no es cierto? Muy difícil que se hayan adecuado a la diferencia que significó haber incorporado mujeres, y ya no vamos a hablar, ¿no?, sobre, digamos, las enormes dificultades que se tiene para aceptar, incluir, ¿no?, a otro tipo de población, ¿no? Entonces, es un primer punto, ¿no? Esto, ¿y por qué me he detenido un poco allí? Porque en efecto lo que vamos a tener como producto es un licenciado que tiene un discurso de derechos, y este discurso de derechos es, creo, ya una elaboración, ¿cierto?, de lo que se obtiene en el cuartel, pero que no es inculcado en el cuartel bajo esta direccionalidad, ¿no? En suma, no hay un discurso de derechos, y esto es una elaboración, ¿no?, luego, ¿no?, que a lo mejor lo podríamos comprender sumando otro tipo de elementos, es decir, la experiencia del licenciado no solamente es el cuartel, ¿no? Hago un punto y luego para luego retomarlo. Entonces, una primera cuestión que creo podríamos tomar en cuenta es el servicio militar, ¿no?, cómo, qué debe ser, cómo es y cómo se percibe. Entonces, en primer lugar, gran parte de los civiles lo percibimos como una opción correctiva, es decir, no metamos a los jóvenes a los cuarteles antes que estén en pandillas, ¿no es cierto?, afuera, ¿no? Lo cual desdibuja completamente, ¿no?, lo que el sentido que tiene el servicio. Pero en segundo lugar tenemos a los oficiales, es decir, ¿qué perciben los oficiales? ¿Cómo digamos, forman, ¿no?, sus propias ideas de lo que debe ser el servicio militar, ¿no? Y luego vamos a tener, bueno, el personal técnico y también el personal de tropa. Cómo cada una de estas instancias conforman su propia idea de lo que es el servicio, porque, y esto es otra cuestión que a veces lo obviamos, creo, por lo obvio que resulta ser, ¿no? Los militares son peruanos también, ¿no? Entonces, la manera como vamos a relacionarnos adentro, ¿no?, es la manera como nos relacionamos todos los peruanos, ¿no? Es decir, signados por cuestiones como el racismo, el clasismo, el machismo, ¿no es cierto?,
que no es exclusivo de ellos, son peruanos y por lo tanto llevan también al cuartel esto, y esto va a servir también para establecer las segmentaciones que va a alimentar, ¿no? De alguna manera el discurso que va a tener el soldado. Es decir, no solamente es, creo, una cuestión frente al el hecho, el acontecimiento que tiene que enfrentar, ¿no? La guerra, el conflicto, sino también una conciencia a partir del tipo de relacionamientos que van a tener dentro de los cuarteles, ¿no? Es decir, el joven, ¿no?, tiene que realmente encontrarse frente a un superior que es diferente en él en términos socioeconómicos, en términos culturales, en términos étnicos, ¿no?, y una serie más de otros aspectos, ¿no? ¿Cómo se da esto y cómo yo formo realmente mi idea de las cosas a partir de un tipo de relacionamiento, ¿no?, que tienen estos sesgos? Una segunda cuestión que quiero tocar también rápidamente es las poblaciones indígenas y comunidad nacional. Para no abrir mucho la discusión, y creo que también tú lo has centrado un poco allí, en términos contemporáneos, creo que lo más interesante, lo más importante para el tema que estamos tocando es, digamos, la importancia, ¿no?, que adquieren la población nativa amazónica, ¿no?, especialmente en dos ámbitos territoriales: la selva central con los ayánicas, ¿no?, y la selva nororiental con los huampis y los ahuajos, ¿no? Y creo que esto nos va a dar una serie de cuestiones, y ahí hay, creo, etnografía levantada. Óscar Espinosa, por ejemplo, tiene etnografía para los tres pueblos muy, muy interesantes, y precisamente para tratar de establecer las comprensiones de la violencia y las comprensiones de su relacionamiento con las Fuerzas Armadas, que son muy, muy importantes. Y como tú mismo has citado, ¿no?, hay acá, digamos, dos, tres momentos cruciales, uno de los cuales es el baguazo, lo cual me lleva, dicho sea de paso, también a ver, ¿no?, la pertinencia de mi arco temporal. Digamos, tú me lo estás cerrando en 1990, a lo mejor hay que ir un poquito más allá para tratar de complejizar esto y tomar en consideración también no solamente el proceso de violencia política interna, sino también los dos enfrentamientos internacionales que tuvimos en este marco temporal con Ecuador, tanto el 81 y especialmente el 95, que gran parte de los licenciados van a conformar su memoria respecto a esto con lo sucedido ahí. Y esto sí es una cosa muy, muy, muy importante, no solo por el hecho de que como este acontecimiento nos revela el relacionamiento histórico del ejército con la población nativa amazónica, sino también esto cómo se va resquebrajando, ¿no?, por una serie de circunstancias que lo vamos a ver claramente en el baguazo, ¿no? Entonces, y allí hay que tener en cuenta, ¿no?, varias cuestiones. En primer lugar, el cuartel militar más importante que tiene, o no sé si tuvo hasta recientemente el Perú, fue precisamente el cuartel del Milagro, el que está en el Bagua, ¿no? Y allí, cuando uno va a este cuartel, va a encontrar, ¿no?, en su frontis, ¿no?, aquí se forman los mejores soldados del país, ¿no? Y eso lo traigo no tanto como anécdota, sino que eso tiene mucho que ver con el tipo de relación que el ejército entabló históricamente con la población local. En términos generales, toda la población de tropa eran ahuajos, eran huampis, ¿no es cierto? Y esto, luego del tratado de paz que tuvimos con Ecuador en el año 98, se reconoce, se asienta, se van a producto de este tratado conformando áreas de reserva indígena
que el Estado reconoce, ¿no es cierto? Y cuando entra el ciclo de extractivas, entonces ocurre de que paulatinamente el Estado va cediendo concesiones en este territorio de reservas, ¿no? Y al conceder territorio de reserva y hacer un sitio, ¿no?, muy complicado, va a ser el propio ejército que empiece a darle seguridad a las empresas mineras asentadas en esta zona. Y aquí se va a dar una situación muy compleja, ¿no? Porque, por un lado, la población nativa que siente que su territorio está siendo afectado, impactado por estas empresas, ¿no? Y los soldados aguajos y huampis que van a ser ordenados a protegerle a estas empresas que culturalmente están sintiendo que están afectando sus propios intereses. Y ahí vamos a encontrar un primer momento de tensión irresuelta, que cuando explotan las cosas en el Baguazo, allí vamos a encontrar una evidencia, digamos, de la contradicción que formó el Estado, ¿no?, frente a la población nativa amazónica, que fue la tropa no salió, ¿no?, durante el Baguazo, porque si salía se corría el peligro que, ¿no?, se organice finalmente una situación incontrolable por, ¿no?, digamos, la tensión que había dentro del cuartel, y esto ya no son cuestiones que se contaron luego, ¿no?, y que obviamente si salían iban a dirigirse contra la policía, no contra la población, ¿no es cierto?, y eso se iba a convertir en una cosa realmente, ¿no?, incontrolable, como les decía. Y esto fue el inicio también de una situación en donde esta vinculación histórica, aguajos y huampis consideraban casi como un rito de iniciación que los chicos entraran al cuartel, ¿no?, se resquebraja, ¿no es cierto? Y habría que encontrar, ¿no?, allí los elementos, ¿no?, que funcionaron frente a, en esta situación, y ver cómo esto va alimentando también lo que tú señalas, ¿no es cierto?, respecto a cómo, ¿no?, yo que luché por el Perú en el CENEPA y en la guerra interna, ¿no?, finalmente vienen y me hacen esto, no reconocen, ¿no?, mis derechos, no reconocen mi territorio, matan a mi gente, ¿no es cierto?, y esto va alimentando, va siendo el caldo de cultivo para lo que Carla denomina nacionalismo militar. Hago un resumen, ¿no?, es decir, sí, es cierto de que hay una experiencia dentro del cuartel, pero también hasta qué punto esta experiencia está ordenando, está potenciando o es alimentada por también una situación previa. Yo, al ser soldado, no dejo de ser aguajo, yo al ser soldado no dejo de ser acháninca, ¿no?, y un estado contradictorio que no protege mis derechos y que en el caso, como digo, de Huahua incluso, ¿no?, casi me estaría exigiendo, ¿no es cierto?, una cuestión contradictoria contra mí, contra mi pueblo, contra mi organización. Entonces eso es algo que creo yo podríamos darle un par más de vuelta, ¿no? Y un último aspecto que quisiera tocar en esta primera ronda es la dimensión local, ¿no?, que es otra de las cuestiones que a mí, digamos, más me han llamado la atención en estos últimos tiempos: la dimensión local, la violencia, la guerra, ¿no? Entre la bibliografía producida, rescato, no es un cherry, pero porque me gustó, y es una cuestión, el libro de La Serna sobre Chuschi, ¿no?, y creo que eso es, ¿no?, es decir, entrar, analizar la dimensión local para entender que la guerra no solamente son los actores nacionales, ¿no? La guerra en este caso no la podemos entender solamente a partir de los grupos subversivos y el ejército, ¿no? Tenemos que entender también cómo se organizó la sociedad para que esto se dé, ¿no? Porque si la sociedad no se organizaba para que esto se dé, difícilmente, ¿no?, los actores más generales podían abrir sus escenarios, sus campos de conflictos, ¿no? Entonces, y esto creo también, ¿no?, es el potencial de la
del avance que nos ha presentado Carla, ¿no? Es decir, fácilmente llegamos, ¿no?, a tratar y problematizar esta dimensión local, ¿no?, como aquí adquiere otro tipo de lógicas que no son cuando uno las ve en términos generales, ¿no es cierto? Igual, ¿no?, como el ejército debió tratar de esto. Y aquí también con una cuestión que, digamos, solamente como anécdota también, ¿no? Es decir, en los años 80, fui en una cuestión de prueba y error, ¿no? El ejército fue afinando realmente quiénes tenían que ser los soldados que intervenían, ¿no?, en Ayacucho, cuando se dio cuenta de que desconfiaban totalmente del soldado que tenía origen local, ¿no? Es decir, no, ellos no podían, ¿no es cierto?, hacer el tipo de guerra contrasubversiva que se había planificado, y tuvieron que traer, ¿no?, soldados de otras zonas del país. Igual ocurrió en el CENEPA, y allí yo digamos, lo conozco un poquito mejor, ¿no? Y siempre me preguntaba, ¿cómo podías hacer la guerra, ¿no es cierto?, en una zona tan complicada, ¿no?, amazónica, no sé a cuántos grados, en medio de la selva, ¿no?, con soldados que los habías llevado de Huancavelica a Ayacucho? Decía, no podía suponer esto bajo el argumento, bueno, ellos son los veteranos, ellos son los que tienen experiencia de guerra, entonces llevémoslo de allá sin considerar finalmente las características, ¿no? Y igual, ¿no?, cómo fue el comportamiento institucional, porque eso también entra dentro de mi experiencia, es decir, en efecto, lo poco de logística que hubo llegó donde yo estuve, ¿no es cierto? Mis jefes se comportaron a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Todos estos elementos que finalmente te llevan a decir, yo fui el que puso, ¿no?, el rostro, yo fui el que puso el pellejo, ¿no es cierto? Y ahora también, ¿no?, tenemos esto, ¿no?, como respuesta, ¿no? Bien, lo dejo allí. Gracias. Gracias, Eduardo. A continuación, los comentarios de Rosa Vera, antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diploma en periodismo político y análisis cultural, ya una diploma también en filosofía, convención en ética y política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y actualmente también participa en investigaciones sobre memoria con investigadores del IEP. Te dejo la palabra, Josita, gracias. Gracias, Dinik. Bueno, antes que nada, gracias, Carla, por haberme invitado a participar. Bueno, yo hice la lectura de tu trabajo, en realidad, en diálogo con las entrevistas que vengo haciendo en un proyecto que estoy involucrada acá en el IEP, junto a Francesco Uccelli, José Carlos Agüero y Tema Portugal, ¿no? Que consiste, en mi caso, de haber entrevistado, los voy a llamar por caso 1 y caso 10, porque hay una ética de trabajo y compromiso con las personas con las que vengo trabajando, ¿no? Caso 1 es un militar y caso 10 es un policía, ¿no? Entonces, era inevitable leer las entrevistas y no pensar en ellos, ¿no?, y estar en esta ida y vuelta, en realidad, ¿no? Entonces, mi entrada, digamos, mis comentarios van más por el lado de trabajo de campo, la antropología, y mis propios dilemas también, ¿no?, porque uno los va teniendo en la medida en que va avanzando el trabajo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿no?, y disculpa mi desorden en realidad, porque hoy día estuve de arriba abajo, pero era cómo iniciar un poco este comentario, ¿no? Y de pronto me saltó a la memoria este incidente que sucedió en el año 2017, en donde el sargento segundo Brian Lizana, el cabo Percy Galvez, el soldado Miguel Ángel León y el soldado Edison Wangal del batallón de Intendencia 511 mueren ahogados en el mar de Marbella, ¿no? Y quienes hemos visto a través de YouTube ese accidente, podemos escuchar cómo es que, digamos, el jefe del batallón grita en un momento: no se muevan perros, a los
los soldados que se encontraban en ese momento haciendo un ejercicio de formación en una mar que estaba sumamente brava, ¿no? Y eran jóvenes que muchos de ellos no sabían nadar. Entonces viene la ola y se los lleva, ¿no? Entonces se escucha el "no se muevan perros", pero al inicio, cuando ellos salen a hacer esta rutina de ejercicios, uno de ellos dice: son las 6 de la mañana, estamos listos para la masacre, ¿no? Entonces, y la masacre es el término que utilizan muchos soldados para rutinas de este tipo, ¿no? Duras, pesadas, en donde se va a exigir, digamos, fuerzas al límite, ¿no? O sea, en donde la vida también se pone en riesgo, ¿no? Entonces pensaba, cuando me acordé de este incidente, pensé en el trabajo que vengo realizando con un militar, ¿no? Creo que ya tenemos más de 36 horas de conversación y no tenemos un cierre porque de verdad se levantan preguntas, ¿no? Y uno sigue indagando. Bueno, recuerdo este hecho porque hay un tema que creo que tú también lo pones en cuestión en tu trabajo, que tiene que ver con la formación del militar, ¿no? Que me parece que es muy importante, ¿no? Y es una formación, en realidad, una formación que Eduardo acaba de decir, es esta cosa de pensar la vida militar, los cuarteles como un castigo, ¿no? Pero hay una formación de verdad odio, bueno, tengo que decirlo, ¿no? Le digo como algo que todavía le estoy dando vueltas, porque muchas de las cosas todavía yo también las estoy procesando. Es una formación en el odio, ¿no? Y es bien complicado, ¿no? Hay un maltrato constante desde el momento mismo de la formación, ¿no? Y entonces hacer masacre es constante, ¿no? Y es curioso por el uso de la palabra. Al militar con el que yo estaba trabajando le digo, a mí me sorprendió y le pregunté qué tan fácil se te hace usar una palabra que para mí tiene un peso muy fuerte, una masacre. Pienso en todas las comunidades campesinas golpeadas y los comuneros muertos, y a ellos lo usan con una facilidad o sea, con una enorme facilidad, ¿no? Entonces, para mí era un encuentro con un vocabulario al mismo tiempo que también me impactó, ¿no? Entonces hay este uso cotidiano de la palabra excesos, ¿no? Son excesos, hay un costo social, el costo de la guerra, ¿no? Entonces hay todo también un lenguaje de la guerra, ¿no? Que se pone, que digamos se explaya, ¿no? Entonces, y era inevitable no pensar, porque cuando he estado haciendo el trabajo, y sigo, como te digo, conversando con este militar, me fue, en un momento dado, era complicado para mí, digamos, cómo juzgar, digamos, sus acciones, ¿no? Entonces, porque hay dentro de todo el discurso lo mismo que he encontrado en los discursos, digamos, en la narrativa de las personas que tú has entrevistado, ¿no? No nos sentimos reconocidos en nuestros derechos, estamos olvidados, ¿no? Pero el olvido estuvo desde el primer momento en que ingresaron muchos al campo de batalla, ¿no? Entonces, este militar, el policía, me hablan de la precariedad con la que ingresan a zona de emergencia, ¿no? Este militar ingresa concretamente a Ayacucho. Y la precariedad va desde un inicio con la falta de envío, digamos, de el dinero, sus pagos. Las botas tienen huecos, no tienen reposición, tienen que poner cartones, no tienen guantes, el frío es enorme, sobre todo en las punas, no tienen cómo abrigarse. Y como no llega el rango, tienen que robar, ¿no? Entonces van a las comunidades, extorsionan a la gente, le quitan a la fuerza, ¿no? Entonces el robo, ¿no? El robo era para mi subsistencia y de mi tropa, porque también la tropa se sublevaba, ¿no? Y ellos tenían mucho miedo de que algo les sucediera en esa sublevación. Entonces, ese maltrato no es el maltrato después de la guerra, es el maltrato en la misma guerra, ¿no? Entonces, a mí se me hacía, y durante las conversaciones, complicado no, digamos, perderme en este relato triste y victimizar al sujeto con el que estaba conversando, ¿no? Y restarle con ello también la responsabilidad que competía, ¿no? Y me ayudó muchísimo, en realidad un amigo me lo trajo de Buenos Aires y creo que lo hizo con sus segundas intenciones, el libro de Horacio Verbitsky, El vuelo, ¿no?
en donde hay esta entrevista pues bien dura, ¿no? Y Horacio le hace preguntas muy fuertes a Xilingo, y Xilingo responde también, ¿no? Y bajo su lógica, ¿no? De la guerra, de cómo eran, ¿no? Quiénes eran los subversivos. Y entonces eso me permitió como que volver, ¿no? Al mismo tiempo y hacer preguntas a la persona con mucho temor, porque yo tenía miedo de que se resquebrajara, digamos, esa suerte de amistad, ¿no? Este diálogo abierto que estábamos teniendo y que me dijese hasta acá no voy más, ¿no? Pero no se dio. Estuvo muy llano a responder, ¿no? Todas las preguntas que tenía para él, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante, ¿no? Porque yo le dije justamente a él en una de estas entrevistas de cuáles eran estos conceptos que él utilizaba, digamos, en su rutina, ¿no? Ya me había hablado de la palabra masacre, le digo, ¿qué otras palabras, no? ¿Cómo interrogabas? Entonces él me dice, interrogábamos así, ¿no? Lo atábamos de brazos, lo colgamos, lo hundíamos en agua, lo sacábamos, ¿no? Y ahí un compañero, como el pata no se quebraba, le echábamos detergente y lo zambullíamos de nuevo. Entonces él en un momento, mientras está hablando muy suelto de huesos, hace un alto y en ese momento es como si hiciera un... Y me dice, eso no es un interrogatorio, eso es una tortura, ¿no? Entonces ahí hay una forma de... ¿no? Esta suerte de quiebres éticos, no sé aún cómo llamarlo, pero hay como que, no, esto no estaba bien, ¿no? Esto se dio y tengo que asumir a lo largo de nuestras conversaciones también mis responsabilidades como militar, ¿no? Entonces, y justamente ahí nuevamente me hacía volver nuevamente a su formación y la importancia en el mismo proceso de formación y de los maltratos, de los rituales dentro de la escuela, ¿no? Entonces él me dice, el ritual más importante es la entrega del arma, ¿no? Que lo hace nuestra madre. Y él, ¡pum!, se acordaba hasta el número del fusil, porque les asignan un número de fusil y lo tenía como que tatuado en la memoria, ¿no? Entonces, eran todos estos pasos, ¿no? Todos estos rituales y el maltrato dentro del campo de batalla, ¿no? Las miserias por las que él se vio, digamos, tuvo que pasar, también de alguna manera creaban esta suerte, yo lo llamo de hermandad en negativo, ¿no? Así, o sea, una solidaridad en negativo, en términos de que todos estamos pasando las mismas miserias. Todos nos encontramos sin rango, sin comida, muertos de frío, sin botas, sin guantes, sin nada, ¿no? Entonces, y todos estamos a merced del enemigo, porque también el enemigo no tenía rostro, ¿no? El enemigo podía ser cualquiera, un profesor, un comunero, un líder, cualquier persona era el enemigo, ¿no? Entonces también está en el discurso lo que mencionaba Eduardo, esa falta de preparación, falta de conocimiento del idioma quechua, ¿no? Muchos no conocían, y eso mismo, bueno, no me lo cuenta él, ¿no? En las memorias de un soldado de Clemente Noel, ahí está, ¿no? El gran temor que existía dentro de las Fuerzas Armadas en el reclutar gente de la zona, ¿no? Porque podía ser un terrorista, así de simple, ¿no? Entonces eso, digamos, no sumó, restó mucho, ¿no? Entonces, y bueno, es lo que Eduardo también hace alusión a la forma, digamos, como este soldado es peruano y está atravesado al mismo tiempo por estas cosas que también se trasladan a los cuarteles, ¿no? O sea, me refiero al racismo, ¿no? Clasismo, lo cultural, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en zona de emergencia también se desplegaron otro tipo de fuerzas, ¿no? En este caso los marinos, ¿no? Y había una mirada entre los militares, los marinos y la policía, ¿no? Y se daban allí también varios encuentros y desencuentros entre cada uno, ¿no? Entonces cada uno conocía su terreno, cada uno tenía sus miradas de que, bueno, los marinos eran más duros, eran los más blancos también en términos raciales, ¿no? Entonces se dan también estas cosas bien, hace todo mucho más complejo finalmente, ¿no? Entonces suma además, ¿no? Entonces, bueno, eso. La memoria yo a lo largo de la conversación con él me he dado cuenta de que sí son memorias, como ya lo había mencionado Yelin y Agüero, son memorias que no podemos tomarlas como una memoria monolítica, ¿no? Son varias memorias finalmente, ¿no? Pero es curioso porque yo he visto últimamente que uno de los espacios en donde estas memorias tú puedes verlas claramente cómo se despliegan son los juicios, ¿no? En los juicios de militares.
Y ahí es donde salen a relucir estas memorias, digamos, diversas. Pero es interesante también cómo se configuran y en qué momento se dan estos quiebres, ¿no? Porque estuve yendo a las audiencias públicas del juicio a Telmo Hurtado, y era interesantísimo ver este juicio porque Telmo en un momento dado le dice a sus mandos: ustedes son asesinos, ¿no? Porque lo llamaron de asesino, le dijeron: tú eres un loco, tú eres un asesino. Ah, si yo soy loco y yo soy asesino, lo son también ustedes. Los enfrenta, ¿no? Y interesante era ver, porque todos los que estábamos atrás, había un vidrio, y era por un momento, era bien de alguna manera dolía un poco ver cómo los comuneros, ¿no?, de Ajomarca, era como que bravo Telmo, ¿no? O sea, como que, wow, era un espacio en donde el perpetrador, ¿no?, asumía un rol que ellos querían tener, de gritarle a los demás: todos tuvieron la culpa, ¿no? Entonces, y la única persona que podía, digamos, asumir ese rol era Telmo Hurtado. Entonces, era bien triste ver eso, ¿no? O sea, ellos no podían gritarlo, lo gritaba su propio perpetrador, ¿no? Entonces, y Telmo Hurtado, ahí se ve, pues, ¿no?, el tema de que lo querían hacer pasar por loco, se enfrenta a Samamé, se enfrenta a los demás militares, se insultan, se llaman de traidores, ¿no? Lo llaman de traidor, porque hay el tema que es también un tema complicado, ¿no?, lo de los traidores, los que colaboran, ¿no? Y nuevamente eso me trajo a la entrevista de Verbitsky con Scilingo, ¿no? Porque Scilingo no habla de un buen cristiano arrepentido y que está asumiendo sus responsabilidades. Scilingo habla porque no se sintió reconocido. Se veía que los mandos superiores eran condecorados y recibían medallas y estaban ascendiendo, digamos, políticamente dentro del escalafón, pero él no, ¿no? Él más bien era el paria que iba a ser preso y iba el chivo expiatorio, ¿no? Entonces le dicen: bueno, no, ¿cómo? O sea, todos los demás están recibiendo todos estos honores y yo no. Y él decide hablar y contar su verdad, ¿no? Y bueno, pues, o sea, y lo que dijo en toda la entrevista, pues, es interesante, ¿no? Su lógica de cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, esa memoria, como te había dicho, es una memoria, de alguna manera es una memoria encapsulada, para mí, ¿no? Una automemoria, que circula dentro, pero también al mismo tiempo circula ahí, digamos, que tiene estos quiebres, y tú lo ves en los juicios, como lo mencionan ellos, ¿no?, en donde se reivindica este heroísmo, que son salvadores y que están olvidados, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene sus quiebres, pero al mismo tiempo nos sale un poco de la lógica también de la memoria salvadora, digamos, de los militares de más viejo cuño, ¿no?, de Noel, ¿no?, por ejemplo, de Clemente Noel, de Pérez Documet, ¿no?, de que ellos salvaron la patria y ellos reivindican esa heroicidad, ¿no? Entonces, allí falta, y no sé en qué medida es posible también esta suerte de reflexión sobre las responsabilidades, ¿no?, que es algo que sí siento que todavía es bien más complejo, ¿no? O sea, el mismo militar con el que he dialogado me habla de esto, sí, pues me condenaron por violación de derechos humanos, ¿no? Y su dilema con asumirse como perpetrador, ¿no? O sea, y él sigue diciendo: no soy perpetrador, o sea, yo violé derechos humanos, pero no soy perpetrador, porque yo no di el tiro, ¿no? Entonces está esta idea de que el perpetrador es el que dispara y mata, ¿no? Él no. No sé cómo me llamarán después, colaborador, ¿no? Pero yo no soy perpetrador. Lo que sí no puedo decir que no soy es un violador de derechos humanos, ¿no? Entonces hay también estas cosas de cómo autodefinir, cómo nombrar esas responsabilidades que tienen ellos, ¿no? Y último, aquí, y que tiene que ver con el policía, ¿no?, y que tiene que ver con las condiciones con las que trabajaron, digamos, en campo. Hay todo este tema, digamos, que es bien fregado, que tiene que ver con sus problemas con las instituciones mismas, ¿no? Y al no romper del todo y no ser tan críticos del todo con la misma institución que los ha formado, ¿no? Y que seguramente tendrá que ver también con los espacios que ellos se mueven, ¿no? O sea, finalmente no salen ni el militar con el que trabajé, caso 1, ni el caso 10, el policía con el que estoy trabajando, ninguno de ellos rompe formalmente con la institución y hay una crítica dura, ¿no? Porque son los espacios en los que se mueven, se han movido y se mueven todavía, ¿no?
Ahí hay sus espacios de socialización, de afecto, ¿no? Lo que los tiene allí, ¿no? Los ata, ¿no? Entonces, el militar, pese a todo lo que pasó, tiene un hijo formándose como militar, ¿no? Entonces, y el policía pasó casi 12 años en juicio para que puedan reconocer su ascenso a 3 grados inmediatos superiores, porque no querían reconocerle su pensión, porque no querían reconocerle nada, ¿no? Entonces, y él tuvo que formar una asociación, y pensaba en una asociación de la que tú mencionas, una asociación para poder defender los intereses de otros policías que están como él, ¿no? Que murieron en un acto heroico de desactivación de una mina de una torre de alta tensión, ¿no? Entonces, y tú tienes que escuchar el relato de este policía de cómo ingresa al campo, la precariedad con la que ingresa al campo para poder conectar estas minas, y luego, sin saberlo, tenían que volver a desconectarlas y no se acordaban dónde estaban las minas, ¿no? Y lo único que tenían digamos, como mapa era un croquis que había hecho el que había puesto la mina, pero lo había hecho sin luz y lo había hecho en estado, digamos, de precariedad total, ¿no? Con una linterna, y a veces simplemente dijeron no lo hago ahorita porque no veo nada, entonces lo voy a hacer cuando llegue al cuartel, se quedan dormidos el día siguiente, tenían que hacer lo que se acordaban, ¿no? Y ese era el croquis que tenías para que toma, desmina, ¿no? Entonces no había trajes especiales para hacer el trabajo desminado, los únicos 2 trajes que tenían eran los que usaron solamente para los desfiles, pero nunca se los dieron a ellos. Entonces hay todo este tema de un maltrato constante antes, y yo creo que quizá ahí hay que enfatizar eso, y un maltrato constante luego, ¿no? Que no acaba, en el caso de este hombre que ha tenido que esperar un juicio de más o menos de 12 años, ¿no? Entonces, bueno, nada, tengo más cosas, están un poco en desorden, pero creo que después podemos volver. Gracias, Rosita. Abrimos una ronda de preguntas. ¿Quiénes quisieran comentar o hacer preguntas? Gracias a las 3 intervenciones más que buenas. Como lo grabaron, después hay que coger esa grabación porque está más que interesante. Se suele decir que al civil se militariza, pero al militar no se desciviliza. Esa es como una especie de preintroducción. Pero me pareció bien interesante todo lo que ustedes han comentado, en especial la parte de los procesos judiciales. El resto es muy interesante. El resto es para que nos digamos hasta dónde por qué en la construcción del pensamiento del joven, por qué se incorpora a la Fuerza Armada. Pero cuando ustedes van a un proceso en el fuero privativo, es totalmente distinto que en el fuero civil. En el fuero privativo, el acusado es acusado, pues. Y lo que le dice el presidente de la sala, lo que le dice el juez, que es un señor de mayor jerarquía, eso es. Y si el presidente del tribunal, de la sala, le dice, ¿tú eres culpable? Le dice, sí señor, soy culpable. Y se acabó, obedece, porque el grado los hace obedecer realmente, ¿no? Pero, sin embargo, yo hacía unas elucubraciones más. Decía, me iba a la época de la Guerra de la Independencia, y los independentistas luchaban contra los peruanos, que eran los que defendían a los realistas. Seguimos en la época de la guerra con Chile y se peleaban peruanos contra peruanos y chilenos contra peruanos, y era una mezcla que no sé qué cosa es realmente, ¿no? Y nos ponemos en estas épocas, desde la época posterior a la guerra con Chile, y siempre peruanos contra peruanos. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Los otros peruanos? ¿A quién se defiende? ¿Al sistema? ¿Se defiende al sistema? ¿Se defiende? ¿Yo por quién peleo? ¿Por el general Perú, como en época de la guerra con Chile? ¿A quién defienden? ¿Al gobierno? Desde que existe en el Perú la ley, el servicio militar obligatorio, ¿de qué les ha servido a esos miles, cientos de miles de personas que han pasado por la Fuerza Armada? ¿De qué les ha servido? ¿Qué han aprendido realmente? ¿Cuál ha sido su aporte a la civilidad, a la ciudadanía? La otra parte, ¿se sienten ciudadanos? Porque generalmente el militar no se siente ciudadano, el militar se siente militar. Él no es ciudadano, ciudadano es el otro cristiano definitivamente, él es militar, ¿no es cierto? Porque hay una especie de lavado cerebral realmente, ¿no? Y siguen con eso. Ahora,
tú tocabas hace un momento el asunto de los policías. En el caso de los policías con los que han estado en las zonas de conflicto, conflicto entre comillas, para mí conflictos singulares, es más interesante. ¿Y por qué? Porque ellos están en una zona donde la Fuerza Armada, básicamente el Ejército y la Marina, pelean, entre comillas, contra los llamados terroristas, ¿no es cierto? O llámenle como les guste. Y también está la policía. Pero después, ¿quién investiga los crímenes? La policía. Porque la policía depende de los fiscales, ¿no es cierto? Y la fiscalía, entonces, se vuelve un sistema que es terrible. ¿Y eso qué cosa genera? O sea, la pregunta final es, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Habían enemigos? ¿Se luchaba contra los enemigos? ¿Se luchaba unos contra otros, peruanos contra peruanos? ¿Quién era enemigo? Los señores terroristas eran enemigos de la fuerza, de los soldados, de los que peleaban. Cuando yo no sé si has tenido, cuando tú has conversado con este militar, con este policía, ¿él peleaba con el enemigo? ¿O él peleaba para que no lo maten, por defender su vida o por eliminar al otro? ¿Por qué salen a pelear? No sé por qué salen a pelear. ¿Por qué? Para que no lo mate el otro. Porque si tuvieran conciencia realmente, por favor hay que pensar 2 veces antes de eliminar a una persona, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve la Fuerza Armada? ¿A quién defiende la Fuerza Armada? Tú hablan de que son defensores de la patria. ¿De cuál patria? ¿Existe esa llamada patria? ¿Las fronteras y todas esas historias, existen esas cosas o son fantasías o son ficciones jurídicos sociales creadas con el objeto de mantener los mecanismos de dominio social sobre los sistemas de vida y nada más? Porque al final de cuentas, cuando tú tocabas hace un momento el asunto de las minas, yo le digo a mis hijos en la universidad, yo enseño psiquiatría forense, le digo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ganó? ¿Saben quién ganó? Los que vendían armas. Y en época, ¿por qué mataron a Miyazato, al señor ese? ¿Por qué secuestraban a los poderosos que proporcionaban? Cada vez que volaba una torre, era pues una suerte para el que construía torres. Y cada vez que ponían un coche bomba, era una suerte para el que vendía vidrios, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué se ganó con todo eso? Y finalmente, yo no sé para qué sirve ese militar. No sé, porque cuando pasan a la vía civil, ustedes ven ¿cómo se llama el congresista que está condenado? Sigue siendo como el primer día, definitivamente, ¿no es cierto? Él creo que ya no monta caballo, monta elefante, una cosa así, pero sigue siendo igual. Está condenado, pero él dice que es inocente. Y cuando escuchamos a Tubino, al otro contraalmirante, igualito. Entonces, fue una vida. Y ellos pasan pues del acto violento al acto destructivista y pasan a una tercera parte, y con eso termino, que es al desaparicionismo, ¿no? Porque hay que eliminar aquello que me sirve de carga emocional, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Carla, felicitaciones porque realmente es una súper investigación. Me interesa mucho leer realmente, o sea, el artículo completo. Tengo varias ideas que han surgido a raíz de, o sea, lo que has planteado. Para empezar, primero que tú has mencionado mucho el tema del nacionalismo militar indígena, entonces me gustaría saber un poquito más cómo se demuestra esta identidad étnica indígena y qué diferencia hay entre esta, o sea, esta práctica, esta performance de la identidad entre los andinos y entre los amazónicos. Me interesa mucho esto. La otra cosa que creo que es sumamente importante, y no sé si es una sugerencia o es algo que me gustaría ver en general, es más trabajo sobre la idea de identidades fluidas, porque muchas veces cuando hablamos del conflicto armado interno, tenemos esa idea de identidades fijas en el tiempo, estáticas, e incluso la identidad de terrorista es la identidad más fija, estable. Sin embargo, que tú has mencionado algo que me parece sumamente interesante, que esta idea de que al final uno dice, y nos llaman terroristas, o sea, que han llegado a través de, o sea,
un ciclo de identidades hacia, también son terroristas, entonces un poquito como si se puede decir está estabilizando esta idea de identidad terrorista fija que por lo menos yo siempre pensaba que era tan construida como tal. La otra cosa que creo que podría ser sumamente importante de entender qué significaba la nación para estas personas previa a su reclutamiento forzado. Me gusta mucho el trabajo que se hace, que es el trabajo sobre lugares y espacios. Entonces, cómo se puede entender el espacio de cuartel como un espacio, si se puede decir, de construcción de la nación o representación de la nación misma. Seguro muchos de ustedes han leído el libro de El testimonio de Rigoberto Menchú, pero una de las cosas que tiene ahí es que habla, no sé si de su hermano o no sé quién, cuando va a la base, son indígenas mayas, y que dice que es el espacio de civilización donde aprendieron a comer con tenedores. Incluso una de las cosas que sabemos de los estudios de colonialismo es precisamente esa misión civilizadora que tiene en el colonialismo, pero sería interesante de repente usar unas teorías sobre teorías postcoloniales de entender cómo este proceso de reclutamiento forzado en una forma, no sé si es correcto decirlo, pero podría ser como una forma de colonialismo interno, que sería interesante ver. Y la otra cosa que me interesa siempre es de ver cuáles son algo comparativo internacional, como Rosa ha mencionado en términos de Argentina. También sugiero, una lectura de repente sobre los ex soldados de Vietnam en los Estados Unidos, que llegan a ser una oposición, incluso la oposición sí se puede ser más vocal y más fuerte en contra de la guerra de Vietnam, entonces casi como enemigos internos dentro de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Y el otro caso que es algo que de repente no sé si hay muchos estudios al respecto o información tal vez periodística, caso relacionado con los mapuches en Chile, porque una de las cosas que por lo menos había entendido que aparte de que Chile tiene una ley antiterrorista específicamente construida para estas luchas de los mapuches, muchas de esas personas han sido personas que en un momento eran miembros del ejército de su país, incluso que fueron identificados como tales, porque una de las acciones que tenía con ciertas bombas y ciertas cosas que la gente decía, ¿de dónde han aprendido esto? Y no fue una gran sorpresa, es que lo habían aprendido en el ejército chileno mismo. Entonces, realmente como mis comentarios eran más un poquito de lanzar más ideas, pero realmente te felicito y me gustaría mucho leer tu trabajo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, también me sumo a las felicitaciones. La verdad que se nota, Luces, que es un trabajo, sí, y que va a generar bastante debate, ¿no? En realidad lo mío es más una pregunta en torno a lo que se menciona como cultura política, ¿no? Porque generalmente este concepto está tratado desde un ámbito más bien civil, ¿no? Entonces se entiende la cultura política en relación a una visión de los civiles con la cultura política, entre nosotros, con las instituciones, etcétera. Pero acá más bien estamos viendo ya otros actores que los civiles usualmente no estamos viendo al momento de querer clasificar o categorizar lo que es cultura política, ¿no? Entonces, para este debate, ¿cómo estamos entendiendo cultura política? ¿Cómo la podríamos caracterizar también? Porque si estamos hablando justo el comentario anterior, ¿no? De identidades más bien fluidas, que no son fijas. Entonces, esta cultura política, ¿cómo entra? O capaz estamos hablando de varios tipos de culturas políticas que entran en una relación más bien antagónica entre sí, que por ello suceden todas estas situaciones que ahorita están comentando y conversando entre todos, ¿no? Entonces, eso quisiera también saber un poquito, ¿no? Gracias.
Bueno, yo quería hacerte solamente también un comentario, porque de verdad lo que decía Mari era cierto, ver otras experiencias, experiencia de los licenciados en el caso colombiano, guatemalteco, ya, porque es bastante interesante este tema de recoger desde la tropa su discurso después del conflicto armado interno, porque como que el servicio militar finalmente no los... O sea, si pensaron que después de eso iban a conseguir una ciudadanía plena, el hecho mismo de que conformen asociaciones para poder reivindicar sus derechos ya te dice todas las carencias y la vulnerabilidad con la que salen del ejército una vez licenciado. Y me trae a colación algo que salió, porque tú hablas de cómo este nacionalismo termina siendo inclusive hasta versiones radicalizadas, que vamos a ver y que lo hemos visto en lo último que se ha ido hablando en los últimos programa político de la semana pasada, que tiene que ver con este soldado que se llama Sacha y que salió pues en una fotografía con una parte del sendero del Partido Comunista militarizado, ¿no? Ya no sé dónde lo he dejado. Y que tiene que ver mucho, inclusive hasta cómo se denomina su agrupación. Es Eddie Villarroel, es el licenciado, y su asociación se llama Asociación Plurinacional de Reservistas Tahuantinsuyanos, ¿no? O sea, que sería pues una versión más radical, o sea, de lo que teníamos pues los enocarceristas o los nacionalistas, ¿no? Y que inclusive tienen todo un programa político también, y que están muy presentes en varias regiones: Huánuco, Cerro de Pasco, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica y hasta Cajamarca. Entonces, esas son las versiones más radicales. Hay una relación con todo esto, es la versión que podemos esperar el nacimiento de otros nacionalismos así también radicalizados. Y ya, te dejo para que conteste algunos comentarios también que te hicieron. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Creo que hace bien contar un poquito cómo empecé a mirar a este grupo social tan diverso, tan complejo. Y bueno, fue también parte de esta exploración que hicimos como parte del comité participativo del sector defensa en el lugar de la memoria, ¿no? Cuando nosotros integramos el equipo que estaba de alguna manera participando de la elaboración del guión como parte del ejército. Y ahí una de las cosas más complejas que me tocó afrontar fue, de alguna manera, dentro de la institución, fue hablar de que ese museo no era un museo de historia militar, y no era un museo tampoco, era un lugar de la memoria para honrar la memoria de la víctima del conflicto. Entonces, en esa problematización de quiénes son las víctimas, nosotros empezamos a buscar las víctimas dentro de la institución, y explorando una serie de formas de victimación, consideramos que la más dramática y la más dura fue la del servicio militar obligatorio a través de la leva forzosa, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también alienta este trabajo es que en un 70 o 80%, de acuerdo a las entrevistas que he hecho, han sido levas forzosas, ¿no? Y detenciones arbitrarias, que fue como estos jóvenes llegaron. Estas imágenes que están viendo es la marcha de la semana pasada, que realizaron el día jueves la Confederación Nacional de Licenciados por un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, y ellos llegaron de todas las bases a nivel nacional. Cada polo que ustedes ven o cada emblema es de las unidades donde han servido y de los lugares donde han servido o de donde son. O sea, hacer etnografía sobre esto es bastante complejo, porque cada grupo, por ejemplo, ellos son de Villarrica, ¿no? Y entonces hay inclusive los del norte, los La Libertad, que fueron a competir a Ayacucho, que están identificados con la unidad que funcionaba en La Libertad, pero que luego se hizo una base contraterrorista y que ahora se encuentra en el Brain, ya no está más en La Libertad. Entonces hay dentro de todo este interés por hallar a la víctima en este caso del ámbito del ejército dentro de la guerra,
nos dimos cuenta de esa problematización. O sea, este grupo humano es diverso, es complejo, tienen identidades diferenciadas que van transformándose a lo largo del tiempo, que hay una experiencia territorial, geográfica y cultural también cruzada, porque hubo mucha movilidad social y mucha movilidad geográfica de los mismos excombatientes y mucha integración cultural entre ellos, porque los del norte aprendieron a hablar quechua en Ayacucho y muchos se casaron con ayacuchanas, o los de los Andes fueron al Alto Guayaga y se quedaron ahí, y luego otros fueron a Tocacha, San Martín, en fin, una movilidad tan impresionante que, bueno, sí, podríamos decir que hay un punto de identificación en medio de esta complejidad, es el tema de que todos parten del hecho de su inicio violento dentro del conflicto, o sea, de cómo fueron que terminaron en el cuartel, de cómo este sufrimiento humano dentro del cuartel, no solo porque no podían ver a sus padres por meses, sino porque las familias no sabían dónde estaban sus hijos. Esto es otra dimensión también de la problematización de este sector, porque se ve a ellos pero no a sus familias. O sea, me preguntaba dentro de este proceso del LUM cuántas madres no han sido visibilizadas, en tanto que perdieron a sus hijos. ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están esas mujeres, no? De las cuales de repente nunca se les explicaron qué pasó con la vida de sus hijos, dónde murieron, si se entregaron los cuerpos o no. Y esto también tiene que ver con algo que comentaba Valerie Robán en un evento en España, en Lhasa, que ella también está trabajando mucho sobre el tema de las exhumaciones y recientes, y hablaba ella algo muy interesante que decía cómo hay muertos en el Perú que parecen vivos, ¿no? Y hablaba del caso de las exhumaciones del Frontón y toda esta situación que alarmó a la prensa, a la élite política sobre el mausoleo de Comas y toda esta parafernalia funeral de los cuerpos. Entonces decía cómo hay muertos que parecen vivos y que en lugar de generar la muerte un dolor humano, una tristeza, una solidaridad, puede exacerbar odios, exacerbar, digamos, a las personas y hacer esos cuerpos innombrables, inenarrables, ¿no? Y que tienen que desaparecer, no se tiene que hablar de ellos. Entonces yo me hacía ese mismo ejercicio con ellos, que así como hay muertos que parecen vivos, hay vivos que para la sociedad están muertos, porque parecen que se hubieran quedado en la guerra, no existirían más. Entonces, esta investigación partió por la necesidad, cuando descubrimos este tipo de victimación de la leva forzosa, es dónde están esas personas, qué están haciendo. Y ahí tuvimos la suerte de ir a Ayacucho en un evento que nos convocó el Centro Loyola, de un ejercicio de integración de todas las memorias, donde juntaron a diferentes actores del conflicto, entre ellos licenciados ayacuchanos. Y ahí, conversando con los dirigentes, que fue muy difícil hablar con ellos, porque el primer acercamiento que tuve con los licenciados, los veteranos de Ayacucho, fue muy violenta. O sea, tienen un comportamiento muy hostil a alguien que no está dentro de sus círculos. Y esta situación luego fue limándose con las visitas que fui haciendo. Y bueno, hasta el final que hablé con los dirigentes, me dejaron entrevistarlos después de la quinta reunión que tuvimos, pude grabar la entrevista, y en esta conversación revelaron un padrón de 3.000 inscritos solo en la Federación Regional de Ayacucho, de licenciados, y hay 3.000 inscritos aproximadamente, en creciente número, pero de los cuales, de los 3.000, casi el 70-80% son analfabetos. O sea, todos los que ven aquí, estos licenciados, no tienen ni siquiera primaria completa. Y la mayoría se ha dedicado al campo, se ha dedicado a distintos oficios, de alguna manera muy precarios, ¿no? Y es increíble verlos que invierten su dinero en sus viajes, de su propio peculio, para marchar frente al Congreso. Es realmente un drama, si uno lo ve desde la teatralización, ¿no? Desde la teoría de la teatralización, un drama, porque ellos llegan ahí porque un día el Estado los llevó, fueron a combatir, no recibieron ninguna política pública, y luego los ves después de 20 años frente al Congreso reclamando un derecho como veteranos después de cómo fueron victimados, ¿no? Entonces,
ahí toco el tema de Rosita, de esta problematización de lo moral, de lo ético, de cómo ver a ellos como víctimas, como victimarios, qué cosas son finalmente, ¿no? Entonces, aquí hay otro punto también importante que quisiera resaltar, que es el tema de que siempre la víctima ha sido enfocada por los daños que ha hecho el Estado frente a la población civil, ¿no? O las agentes del Estado, en este caso Sendero Luminoso, el MRTA, la población civil. Pero en el caso de… ¿Dónde ubicamos este tipo de victimación? Porque en realidad ahí la victimación sería por el propio Estado a sus propios defensores, ¿no? Y eso es algo que se está discutiendo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que antes de que se instale la Comisión de la Verdad, ahí se discutía mucho qué pasa con las víctimas militares del propio Estado, ¿no? Cuando no había abastecimientos, cuando sus cuarteles no estaban localizados en los lugares más estratégicos, cuando no había una logística apropiada, ¿no? Una serie de condiciones militares para poder hacer la guerra, ¿no? Ahora, esto es muy problemático, el tema de la leva forzosa, porque de acuerdo al informe del Consejo de Reparaciones, la leva forzosa solo es reparada cuando los grupos adversarios, en este caso Sendero Luminoso, el MRTA, cometen la leva forzosa, ¿no? La detención que hacen para forzarlos a ser partidarios. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no están considerados la leva forzosa para el caso de miles de jóvenes, adolescentes y hasta niños, conforme lo dice la Defensoría del Pueblo en sus informes, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no son sujetos de reparación. O sea, en las políticas de justicia transicional ellos no aparecen. O sea, su caso de victimación no existe, ¿no? Y uno de los argumentos dentro del informe del Consejo de Reparaciones es que la leva forzosa se dio históricamente siempre así, y entonces no era una situación que había sido generada por la guerra. Pero, y lo pueden leer. Y esto es una cosa también problemática, ¿por qué? Porque no es lo mismo hacer tu servicio militar, inclusive elevado en tiempos de paz, y ser elevado en un contexto de guerra. Y entonces ahí, cuando hablaba, por ejemplo, con Juan y contaba el drama de los que recién habían sido elevados al cuartel y los que habían sido detenidos de su misma edad, acusados como terroristas. Entonces, adolescentes, jóvenes, niños estaban metidos en los cuarteles y las mamás de estos jóvenes esperando afuera saber si los iban a devolver vivos o dónde estaban, ¿no? Entonces, en realidad, esto nos lleva a pensar de que el sector más vulnerable, y también lo dice Dinic, ¿no? Que fue una coincidencia, una vez que hablamos en San Marcos, no sé si recuerdas, que el sector que más sufrió durante la guerra fueron adolescentes y jóvenes, porque fue el recurso humano con que se soportó la guerra. O sea, ya a partir de los 23, 24 años ya eras viejo para hacer la guerra. Los que estaban ahí enrolados, reclutados o elevados forzosamente tendrían entre 12 a 23 años de edad aproximadamente, ¿no? Entonces, el tema de la edad es también, y este sector joven es digamos, una población que no ha sido visibilizada como tal, porque siempre que se habla de la guerra se habla de los oficiales, se habla de la policía, pero siempre en términos de la élite, de la fuerza, y nunca de los que fueron la base social que soportó la guerra. Si también Eduardo ha hecho unos trabajos sobre más o menos la proporción de la cantidad de tropa que existe en un efectivo anual, junto con otros informes que coinciden con estas cifras, aproximadamente el 80% de un ejército funciona sobre la base de la tropa. Solo el 30% corresponde a oficiales o técnicos suboficiales. En otras palabras, los 20 años de guerra los enfrentaron ellos, que son los que ahora están demandando sus derechos. Y, o sea, hay que verles el rostro, o sea, en realidad es una experiencia antropológica extrema, porque ves sus rostros, su espíritu, su lucha, y esta condición problemática en cómo su historia empieza con una vulneración y termina con una vulneración, pero que se entrecruza con el sentido del ciudadano ejemplar, que es lo que ponían en el texto, ¿no? De esta idea de ciudadano que ha sido capaz de entregar su vida por el país, ¿no? Y eso les hace sentir digamos, una identificación, una autoestima elevada también. O sea, son personas con mucha dignidad, o sea, nunca se presentan como pobrecitos, ellos son combativos, son excombatientes, ¿no? No son ciudadanos cualquiera, ¿no?
y se uniforman, se ponen los emblemas de sus unidades. Y también hay algo que también quizás no he hecho tanto hincapié, pero el hecho de llamar a este proceso o metodológicamente elegir el concepto de guerra contraterrorista particularmente me ayuda a entender las subjetividades de este sector de la población, porque el proceso de adoctrinamiento finalmente va a definir cómo van a comportarse durante la guerra y después de la guerra, ¿no? Digamos, hay una necesidad de hacer historia militar sobre el proceso de adoctrinamiento y cómo van transformándose a lo largo del combate, ¿no? y a los 2 años de terminado su servicio militar. Y cómo se discutía esto en el ámbito local también, ¿no? La primera investigación que hice para mi tesis de maestría fue sobre un desfile militarizado en la zona del Alto Mantaro. Y este desfile militarizado arrojó de que no solamente había una memoria en esta zona de las guerrillas que participaron con Cáceres durante la ocupación chilena, que además era un desfile para reconocerse ellos mismos como héroes de la patria, sino había mucha presencia de excombatientes que se vestían de generales, tenían altos cargos dentro de la teatralización del desfile, pero cuando yo conversaba con ellos me decían, yo he combatido en el Alto Huallaga, yo he estado en Ayacucho. Entonces yo decía, ¿de qué manera ellos influyen también en las retóricas nacionalistas, en las retóricas de sus comunidades, al momento de hablar de lo ciudadano, de la democracia, de la nación, de lo que es el país, ¿no? O sea, hay un liderazgo muy importante que no se ha ponderado todavía. Muchos de ellos han sido gobernadores, alcaldes de sus comunidades y están lanzándose para autoridades ahora en las elecciones. Y uno de ellos es Juan Garay, que lo cito, ¿no? Que va por democracia directa para la alcaldía de su comunidad en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y ahí hablaba de lo que es la cultura política alternativa, este tema de las subjetividades políticas alternativas. Mi apuesta es más no por entender la cultura política formal dentro de lo que es el sistema democrático, sino cómo existen otras formas de hacer política de forma paralela, ¿no? Y cómo estos grupos que no participan, porque estas son asociaciones, no están inscritos como partidos, son asociaciones que están inscritos en registros públicos, tienen sus inscripciones, pero funcionan con la autogestión. Ellos hacen sus cuotas, han visto que tienen sus carnets, se ponen sus fotografías, usan mucho el emblema del ejército porque la mayoría son los del ejército. Entonces, son asociaciones en las que ellos mismos se reconocen que son híbridos de la sociedad. Dicen, nosotros debemos tener una organización que demuestre que somos militares, aunque el ejército ya no nos reconozca como tales. Pero tampoco podemos decir que somos ciudadanos porque la sociedad tampoco nos reconoce así. Para ellos nosotros somos soldados, ¿no? Entonces, en realidad este trabajo recién empieza, pero como les puedo dar algunas pistas de acuerdo también a lo que he recogido y hemos conversado, es un trabajo de largo aliento en la que pienso que hay que tomar digamos, muy en serio el tema de la heterogeneidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la dimensión regional y local del conflicto, de la movilidad de estos jóvenes, de sus identidades locales en transformación, que es lo que decía Mari, de ver esta problemática de lo ético, lo moral. Y ciertamente mientras que un oficial podría tener una explicación más elaborada de lo que significó su rol en la guerra, obviamente porque había un tema, digamos, de elección, de vocación, de haber decidido entrar a la Fuerza Armada o a la Policía Nacional, en este caso ellos fueron forzados a estar ahí, ¿no? Entonces su nivel de disidencia respecto a estas memorias es muy fuerte y ellos no niegan. O sea, lo que a mí me sorprende es que ellos nunca me han hablado de excesos, por ejemplo, y ellos dicen, esto ha habido, esto, lo otro, lo otro, lo otro, y ha habido para ellos, ha habido para nosotros, y ahí tocaba cómo sobrevivir. Al final la guerra, como también lo manifestaba, ¿qué era? Era la patria lo que se defendía, era la nación, era que en realidad muchos de los relatos hablan de que ellos querían vivir, querían sobrevivir a cualquier presión. Eduardo, ¿algunos comentarios? Dame 2 minutitos, que hay varias cosas muy interesantes. Uno, a partir de lo que había planteado Rosa,
respecto a los juicios, específicamente Telmo Hurtado, que creo que es un buen caso para lo que estamos conversando, ¿no? Y cómo ligar, digamos, ahora sí en perspectiva varias situaciones, ¿no? Es decir, cómo, empleando las palabras, ¿no?, de Carla, lanzas, ¿no?, a un grupo de personas sin entrenamiento y sin logística a conseguir un objetivo. Y esto está ligado a algo que para los civiles nos resulta muy difícil de comprender, porque es finalmente uno de los ejes, uno de los centros del entrenamiento, y por lo tanto es sumamente difícil cuando se habla de la misión, ¿no? Entonces, bien, ese es el objetivo. Y en el caso del ejército, a diferencia de la marina tiene una manera de entender la misión con los medios, es decir, no te lanzas a la misión sin los medios, ¿no? Tienes que asegurar los medios. En el ejército no, es decir, tú tienes que conseguir el objetivo y si no tienes los medios, bueno, consíguetelos, ¿no? Y cómo esto, digamos, condiciona una situación de altísima probabilidad de violaciones de derechos humanos. Digamos, conversando con comandos, que eran, digamos, parte del cuerpo de élite, pero no un cuerpo de élite entrenado en lucha contra subversiva, ¿no? Que ese es el otro problema, ¿no? El ejército no tuvo cuerpos contrasubversivos, los fue formando, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no?, y, digamos, viendo el desastre que era la intervención, sí, pero no tenía, y lanzas al ejército, ¿no?, a un frente contrasubversivo cuando no estaban preparados para esto y no tenías tampoco la logística necesaria para realizar este tipo de cosas. Y allí yo como encuadro, digamos, ¿no?, frente a esta situación, ¿no?, con una misión a un chico, era subteniente en esa época, de 23 años, ¿no?, Telmo Hurtado. Es decir, ¿en qué cabeza, ¿no?, podía entrar este tipo de situación, ¿no es cierto? No estamos generalmente sacando las responsabilidades que Hurtado tiene necesariamente en esto, sino tratar de comprender la situación de un chico de 23 años recién salido de la escuela, sin logística, en medio de un frente, y donde le dicen, bueno, tienes que capturar a esta columna que ha, ¿no?, matado a tus compañeros. Entonces, la probabilidad que hiciera lo que terminó haciendo era, pues, bastante alta, bueno, y lo hizo, ¿no es cierto? Y poco, digamos, como te digo, poner de lado la responsabilidad y tratar de comprender, ¿no?, esta situación, porque ocurrió, es decir, ocurrieron cosas tan incomprensibles como el hecho de que el primer tercio de la escuela, una vez egresados, se iban a los frentes contrasubversivos, y tú decías, pero qué locura es esto, ¿no es cierto? Y esto podía ser peor todavía, ¿no? Regresabas a los oficiales a ser instructores en la escuela sin pasar nada por el medio, es decir, y los cadetes al frente de ellos, digamos, desconcertados a ver que simplemente el instructor estaba fuera de sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿en dónde establecemos allí las responsabilidades, ¿no? ¿En dónde establecemos allí finalmente, ¿no?, lo mal que se hizo las cosas? Y ahora, para seguir empeorando, ¿no es cierto? Sí, claro, en términos, digamos, generales, las escuelas militares basan el entrenamiento en la sistematización, es decir, le enseñas al cadete qué hacer en base a las experiencias previas. Cuando intervenimos acá, cuando hubo la guerra acá, hicimos esto estuvo mal, esto hay que corregir, esto se hace de esta manera, más o menos es la forma, ¿no?, de enseñar. El problema con nosotros, por la serie de circunstancias que conocemos, nadie en el ejército sistematizó la intervención contrasubversiva, nadie sistematizó el CENEPA, y esto porque, debido a la manera como hemos entablado el debate, resulta siendo hasta muy peligroso enseñar esto, ¿no?, en términos, ¿no?, militares, ¿no? Mostrar los errores, decir así no debimos hacer las cosas, ¿no es cierto?, resulta demasiado amenazante. Con lo cual,
una cuestión clave para, digamos, alimentar el nunca más, no se llevó a cabo, ¿no? Es decir, no hemos sistematizado las experiencias, no se colocan esto como algo en donde tú debes aprender como militar, ¿no es cierto? Y esto queda parte de un círculo muy restringido, ¿no? Que puede, de alguna manera, y muy cerrado, buscar discutir de vez en cuando qué cosa fue lo que pasó allí. Una segunda cuestión que es, creo que lo que planteó también Carla, y me parece muy importante, ¿no? ¿Para qué se combatió? Y mi respuesta casi hipotética es, para nada, es decir, no había doctrina. Es decir, la doctrina que se formuló durante 100 años el ejército, que lo hace un ejército muy peculiar en América Latina, un ejército muy autonomizado respecto, ¿no?, a lo que quería Estados Unidos en los ejércitos en la región, con cabeza propia, ¿no?, para decirlo de alguna manera, era algo que ya se había agotado hacia los años 80. Entonces también es un ejército que no solamente no tenía logística, que no tenía entrenamiento, tampoco tenía doctrina. Es decir, ¿para qué vamos a combatir? Y nadie te iba a poder dar una respuesta concreta, como sí lo pudo dar el ejército en el 65, ¿no? Es decir, ¿para qué combate? Se combate porque tenemos que derrotar al comunismo, porque el comunismo es una traba para el desarrollo. Y ese es el concepto de mi doctrina de seguridad, ¿no es cierto? Estaba clarísimo, ¿no? Y por eso intervengo después del 68, porque si no intervengo, el comunismo va a arrasar al país, ¿no? Ya. Eso, digamos, ya no funcionaba en el 81. ¿Por qué intervienes? Porque el comunismo, y digamos anécdotas que pueden retratar de manera muy, muy certera todo esto. ¿Cuánto tiempo se pasó el presidente Belaúnde buscando soviéticos, húngaros, búlgaros y después cubanos, ¿no es cierto? Y obviamente no iban a existir porque en su cabeza no se podía concebir una revuelta comunista sin presencia de soviéticos, ¿no? Y así nos pasamos finalmente la historia, ¿no?, que es como trajiste a colación, Rosa, ¿no? Es lo que finalmente se retrata en las memorias de Noel Molar, ¿no? Es impresionante cómo llega Noel a Ayacucho y todos son igualitos, ¿no? Todos distintos son igualitos, como que nosotros llegamos a Tokio, oye, todos son igualitos, ¿no es cierto? Claro, y ya busca senderistas ahí, ¿no? Entonces se puso a imaginar, se encontró que el centro era la Universidad de Huamanga, ¿no es cierto?, y que por lo tanto, si es la Universidad de Huamanga, era el profesor tal. Todo era imaginación, porque no había manera, no había método para tratar de ver en dónde estaba el enemigo, porque era un ejército que estaba formado para combatir con un enemigo externo y no para hacer lucha contra subversiva, ¿no? Entonces, y el principio del fin, ¿no? Porque a partir de ahí, como todos eran iguales y el enemigo podía estar por ahí, bueno, nos arrasamos a todos y por ahí puede estar, pues, ¿no es cierto? Y eso fue lo cual, esto que se planteó un momento, no conozco su nombre, disculpen, si esto es una forma, es un ejército organizado bajo una forma de colonialismo interno, sin, además de su concepto mismo, ¿no es cierto? Porque fue un ejército, para empezar, nosotros concebimos a fines del siglo XIX, ¿no?, que era lo moderno, era Francia o Alemania. Optamos por ser franceses, ¿no es cierto?, porque eso era lo moderno. Y lo que traen los franceses es su concepto de ejército. Y son misiones que no están en el lado metropolitano, están en las colonias, ¿no? Los oficiales que vienen acá están en la colonia, y por lo tanto su concepto de territorio es un concepto de administración colonial, ¿no? Y eso es, ¿no?, digamos, el elemento. Luego, lo cual hay una reacción por parte de los oficiales peruanos y en efecto empiezan a crear o tratan de originar, ¿no es cierto?, una doctrina propia, porque saben que con ese concepto no pueden tampoco establecer un criterio de defensa territorial, ¿no es cierto?, de un país muy diferente, ¿no?, a los países de los cuales provenían los oficiales franceses, pero sí, en esencia se organizan como una forma, y esto es también otra de las cuestiones que vamos a ver en los años 80, es un ejército de ocupación, ¿cierto? Y por lo tanto vas a colocar
finalmente tus factores a partir de un criterio de ocupar el espacio, ¿no? Y eso es un punto que también a mí me parece interesante poderlo discutir. Entonces, no hay doctrina, no hay entrenamiento, no hay logística, ¿no? Y todo esto lo vamos a encontrar finalmente en el desconcierto y en la, digamos, manera como entendieron la guerra los soldados, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo acá? ¿No? Sí, ¿no? Y esa es la pregunta que buscan responderse ahora los licenciados, ¿no? Un Estado que me lanza a una guerra sin sentido, ¿no es cierto? Y en donde yo pierdo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos ahí el criterio? Y para terminar, para redondear, ¿no? Porque creo que Carla sí ha lanzado una cosa muy fuerte, ¿no? Es decir, ¿alcanzamos o no alcanzamos, ¿no?, a incluir dentro de los ámbitos de víctimas, ¿no es cierto?, de las personas en cuales estamos hablando hoy, ¿no? Y teniendo sí en cuenta que es más que un concepto, es algo muy flexible, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo entenderlo? Y sí, como también dijo Carla, esto sí es una discusión muy fuerte en Colombia, no la tuvimos desgraciadamente nosotros, no la debimos tener, sí es muy fuerte, ¿no? Allá, y que incluso se va más allá, ¿no? Y si bien el acuerdo, digamos, lo que se deriva de las políticas del acuerdo, difícilmente podamos entender, ¿no?, a las personas o a los deudos de los que pertenecieron a la FARC como víctimas, sí es una discusión política, ¿no? ¿Son o no son víctimas, no es cierto? Nosotros también nos comimos esa discusión, es decir, no quisimos plantearlas, ¿no? Vamos a ponerla así, ¿no? Es decir, y ya esfuerzos muy personales, muy individuales, pues, como los de José Carlos, ¿no? Pero son esfuerzos individuales, ¿no? No fue una cuestión colectiva, ni fue de una preocupación política, finalmente, la discusión, ¿no?, sobre quién es víctima, finalmente, ¿no?, en el país, ¿no? Pues, gracias, Eduardo. Rosita. Sí, ahí lo que tú mencionas, Eduardo, respecto a la víctima es un tema a discutir todavía, ¿no? Yo inclusive en reuniones que tenemos periódicamente con el equipo de investigación con el que estamos trabajando actualmente en este proyecto de crónicas radiales sobre el conflicto armado interno, a veces también yo he dicho, bueno, ¿son víctimas o no son víctimas? ¿El policía es víctima? Lo es, ¿no? Este policía lo es. Se hace más complejo con el militar, ¿no? Porque el militar tiene estos quiebres, ¿no? Este lenguaje que no se ha desarmado, ¿no? Son los excesos de la guerra, el costo social, ¿no? Y él tiene sus idas y vueltas. Tampoco estoy hablando, y no tiene, yo tampoco le he pedido a él, digamos, una flagelación, un mea culpa, y no, porque yo sé que es complejo para él. Aceptarse como violador de derechos humanos ha sido un proceso, ¿no?, que se acepta, pero no como perpetrador. Ahí es donde también él tiene sus límites, ¿no? Entonces es todo un trabajo bastante complejo y que pone pues en el tapete esta discusión, ¿no? Entonces es interesante porque hay ahorita yo soy mala con los nombres, pero hay es abogado colombiano que trabaja este concepto de la víctima compleja, ¿no? Entonces, para evocar también que cuando hablamos de los actores de la guerra, tenemos que hablar de estos actores en toda su complejidad, ¿no? Y esta complejidad supone también un tema que es bien difícil de capturar, que tiene que ver con tus motivaciones personales, ¿no? Y que tiene que ver con tus odios, ¿no? Que tiene que ver con la venganza, ¿no? Que son temas bien difíciles de atrapar y de trabajar, ¿no? Entonces él habla de muchos que se enrolaron en las FARC porque tuvieron simplemente como motivación que sus familiares fueron muertos por los paramilitares, ¿no? Entonces esto les llena de cólera, hay un Estado que no responde, no hay justicia, y entonces dicen, no, aquí tengo que cobrar venganza yo, y se enrolan en las FARC. O sea, la motivación no es política, no es nada, es simplemente la bronca, ¿no?, y la cólera.
Entonces yo creo que hay mucho también de esto acá, ¿no? O sea, quizá allí, y conversaba con José Carlos Agüero, con Tamia, con Francesca, quizá también ahí hay que recuestionarnos muchos de los planteamientos hasta del mismo Carlos Iván, ¿no? Cuando se habla de lo ideologizados que estaban los militantes, ¿qué tan ideologizados estaban los militantes de Sendero, ¿no? Y que quizá tal vez estaban más motivados por estas cuestiones mucho más internas y mucho más difíciles de agarrar, ¿no? Y que creo que todavía hay que hacer mucho trabajo a este respecto, ¿no? Entonces, sí, ahí hay mucho pan por rebanar, ¿no? Y lo que tú mencionabas del ejército, allí también, y es interesante esto de cómo se activan dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estos estereotipos que también llevamos nosotros como ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, el caso 1, el militar con el que estoy trabajando, siempre volvía a esta muletilla ya casi, de que, es que los campesinos eran ignorantes, ¿no? Los campesinos son pobres, los campesinos no entendían, los campesinos se dejan engañar, ¿no? Siempre hay esta mirada bien así, bien vertical también, ¿no? Y bien tutelar, ¿no? Que es la misma mirada que tienen con los miembros de sus propias Fuerzas Armadas, ¿no? La tropa son los hijos, son los desorientados, son los niños que pueden hacer maldades. Por un momento me era imposible no pensar en esa vieja novela que leí hace mucho tiempo y que no he vuelto a leer, porque hay novelas que son medias complicadas de leer 2 veces, como es El Señor de las Moscas, ¿no? De estos niños que están en este estado de salvajismo, y la tropa era un poco eso, ¿no? Y en un momento dado me lo relataba de tal manera que le dije, bueno, me parece que por momentos la imagen de una persona agarrando un pitbull rabioso es esta idea de la tropa, ¿no? Y de que tú tienes que ser el lobo que aúlla más alto y tú tienes que superarlos en todo, ¿no? En maldad y en cosas que puedan hacer, ¿no? Entonces es como tener esta suerte de un caballo desbocado súper salvaje y que tienes que controlar, porque también te puede matar, ¿no? Porque también había ese temor, porque al no haber nada de logísticamente había mucho miedo de lo que podía pasarles a ellos mismos. O sea, en el caso de este señor es un mayor, ¿no? Y hay este resentimiento de mucha gente que no es necesariamente tropa, sino son mayores, sargentos, hacia los mandos superiores, ¿no? Que me acordé de Ramírez Durán, que hablaba de Abimael, que jugaba al Nintendo. Ya, hay esa misma mirada también por parte de mucho personal subalterno dentro del ejército, ¿no? Y los manuales de guerra eran como meros adornos, ¿no? Con todo su discurso bonito. Y anteayer estaba recordando una entrevista que Alejandro Guerrero le hace en 2004 a Pérez Document, y él muestra su catálogo, este era el decálogo del buen soldado, y no sé qué, ¿no? Número 1, no ofenderás, no harás esto con la población. Y era como que, ¿y quién se va a comprar eso, no? O sea, tú mismo estás diciendo, y caso 1, el militar me decía, no teníamos nada claro, ¿no? Y la instrucción la recibíamos allí, ¿no? Y los manuales se construían allí, ¿no? Con gente que venía mal, emocionalmente mal, ¿no? Entonces un sujeto que no estaba en sus cabales, y que hay un tema que era tabú, ¿no? El tema del tratamiento psicológico. Muchos de los que regresaban e iban al hospital militar no querían bajar el sótano, porque era el sótano para el tratamiento de los problemas psiquiátricos. ¿Y cómo o sea, voy a cargar con ese estigma de ser tildado luego del loquito? No. Entonces hay todo un tema también, una reticencia a este tipo, digamos, de trabajo, ¿no? A nivel mental, ¿no? Entonces, y simplemente, lo único que sí, y te lo digo, es que estos jóvenes, ¿no? Si bien tú dices, ahí viene el tema de la víctima, sí son víctimas, tuvieron en su momento su futuro quebrado prácticamente, ¿no? No tuvieron instrucción. El militar con el que conversé hablaba mucho de que les enseñaba a leer, ¿no? Porque no sabían leer. Entonces, y se va creando esta relación de padre e hijo, pero esta misma tropa era la que mataba y violaba, ¿no? Entonces, hay un tema bien complejo, ¿no? Entonces, él mismo, su superior, tuvo que sancionar a un grupo de soldados que violó a una joven campesina que era enamorada de uno de ellos, y simplemente no lo entregaron a la policía, lo sancionó pegándoles con un tubo de acero, ¿no? Y que les partió, se los dobló en el lomo, ¿no? Pero nunca los entregó, y a la mujer la resarció de luego monetariamente, le tuvo que dar plata,
Entonces hay un tema bien complicado, ¿no? Porque nuevamente es esta figura del señor de las moscas, de estos jóvenes salvajes, sobocados y que había que tenerlos con la correa muy corta, ¿no? Entonces ahí creo que hay también un tema bien complicado de cómo manejarlo para no queden como las víctimas, ¿no? Los niños sacados de sus casas y llevados, porque tú hablas en un momento dado, dijiste, son niños jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes, claro, pero aún así, ¿no? Siendo tan jóvenes, no podemos perder esa dimensión, digamos, de responsabilidades, ¿no? Entonces, nada, sí creo que tengo otras cosas que luego te puedo alcanzar por correo, pero tampoco quiero hacerlo más largo. Nada, felicitaciones. De verdad que el material que tienes es fantástico. Lo único, sí hay testimonios muy valiosos en la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Documentación, y hay gente que ha dejado testimonios, muchos no quieren ser identificados, hay cartas muy interesantes, hay una carta de un soldado que dice, justamente se cuestiona eso, ¿no? Fue una guerra que no entiendo, nos peleamos entre hermanos, peleamos entre peruanos, ¿no? Entonces me parece súper rico todo este tipo de material y muestro que tú puedas tener acceso a todos estos testimonios que son valiosísimos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Aide, de verdad, felicitaciones. A ver, unas últimas palabras, tu gatito. Dale. Solo, bueno, sí, justo iba a abordar lo que acaba de decir Rosita, ¿no? Acerca del tema, ya hemos tratado, digamos, la problemática y lo complejo que es hablar del tema de la víctima de este sector, que se hace más problemático aún porque si bien ellos fueron los que soportaron la guerra, hicieron la guerra, ¿no? Y nuevamente vuelvo al tema de la doctrina, ¿no? Y cómo fueron convertidos en lo que luego se convirtieron, o sea, por eso hablaba mucho de los tránsitos, ¿no? O sea, cómo siendo un adolescente, niño campesino, llegas al cuartel y luego terminas involucrado en una guerra donde obviamente empiezas como víctima, pero eres victimario, ¿no? Entonces, ahí conversando con un grupo de excombatientes de Huancavelica, también ya mayores, es más, yo fui a buscar a los más antiguos, porque como son delegaciones que vienen de varios lugares, como en el caso de esta marcha que hicieron frente al Congreso, cuando me acercaba a los grupos decía, ¿quién es el más antiguo? O sea, el de la promoción más antigua, ¿no? Y sobre todo encontraba a los de los 80, excombatientes de los años más duros, ¿no? Entonces, él es, ¿no? Porque ellos saben quiénes combatieron primero, ¿no? Entonces, cuando me acerqué a uno de ellos y empezaba a hablar de, como que hacer conversación abierta, ¿no? Y que quería que me cuente un poco más sobre su experiencia en el cuartel, me sorprendió cuando nos decía, y nosotros hemos quedado mal, ¿no? Y ya no hemos vuelto a ser iguales, nunca. Y entonces yo le decía, ¿pero qué quiere usted decir con eso, no? Y entonces me dijo algo, nosotros ya no hemos quedado sanos, ya como locos somos, ¿no? Entonces, mientras me contaba, empezaba a observar las manos, porque muchos excombatientes, luego de su ritual, de sus 3 meses de reclutamiento, se hacían tatuajes, como el que vemos ahí. Y no sé si ven la inscripción, dice EP, que es de una unidad y las iniciales. Y eso también te lleva a hablar sobre todo lo que está inscrito en sus cuerpos. O sea, es realmente cada vida, cada persona con la que tuve oportunidad de hablar tiene una historia realmente muy compleja. Y lo que nos toca en esta etapa, creo, es humanizar lo que la guerra deshumanizó, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que son problemáticos para la sociedad. O sea, ellos mismos saben qué es lo que hicieron, o sea, no lo niegan, ¿no? Pero también saben que su drama nadie lo habla, ¿no? Y entonces cuando sus dirigentes entraron al Congreso para ver si podían llevar al Pleno esta discusión sobre la ley, en las afueras se escuchaba, nosotros, si no nos hacen caso hoy, nosotros vamos a hacer lo que la sociedad peruana no ha hecho, que vamos a tomar el Congreso y lo vamos a cerrar, ¿no? Y además, y nosotros lo vamos a hacer porque nosotros, cuando la gente pasaba decía, ¿por qué nos miras así? Tú vives porque nosotros permitimos que tú vivieras. Y entonces yo escuchaba eso y realmente me sentía, o sea, como ciudadana, en verdad podía, digamos, entender las dimensiones de lo que estaban hablando. Por un lado,
de todo su drama después de la guerra y en las circunstancias en las que se encuentran ahora, pero por otro lado toda esa carga de la misma guerra por la violencia que hicieron, que no se sanaron. Y eso es, creo que, y con esto quiero cerrar, que el gran problema que existe ahora es que estas asociaciones no solo han permitido alcanzar números bastante grandes de socios excombatientes para reclamar sus derechos, sino se han convertido en espacios para socializar con personas de un pasado con una tragedia común. Los ha activado en esos pasados que cuando ellos no estaban asociados era parte de su historia personal, íntima, familiar. Ahora pueden hablar de su drama, pueden sentirse semejantes, pueden sanarse también porque pueden hablar de lo que vivieron, pero también pueden canalizar sus odios y sus frustraciones. Y eso es algo que es presente, es real, y parte de este estudio está motivado para alertar un poco en qué cosa se puede convertir este fenómeno si seguimos teniendo miedo de problematizar el tema de la víctima, de problematizar su caso y de seguir callando, ¿no? Y parte de mi presentación aquí, a pesar de todo lo que pueda conllevar, es porque creo que el Perú tiene una gran deuda con este sector de la sociedad, con este sector de la población peruana, no en términos de redimirlos, porque hay responsabilidades de muchas partes y las de ellos mismos, ¿no? Pero problematizar y poner en agenda este tema yo creo que sería también importante para ellos saber que se está hablando de este grupo de personas que necesitan mucha atención, ¿no? De parte nuestra. Gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias Carla, gracias Eduardo, gracias Rosita, gracias a todos los asistentes. Los invitamos para la siguiente mesa, que es el 17 de octubre, con Natalie Durán, El pasado que no pasa, etnicidad, resistencia y mitología, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y su impacto en el pueblo Ayaninka, 1980 al 2010. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.